Buenos días, señoritas. Miren, me hice un pequeño cambio de look. Me imagino que ya anda está ahí secreteándose, ¿verdad? Que anda pelón el profe, miren. Bueno, me da gusto dirigirme hacia ustedes. Espero que se encuentren bien, ¿verdad? Eh, es gratificante saber que no hemos parado con la continuidad de las clases. Así que felicidades para ustedes. Vamos a continuar con el programa de clase, así que el día de hoy vamos a ver lo que es la interpretación de imágenes. Esto es muy importante para el momento que les toque a ustedes la interpretación, el análisis, ya sea de una obra de arte o de algún tipo de imagen, ya sea una imagen interpretativa, informativa, descriptiva. Ustedes saben todo el tipo de imágenes que existen, ¿verdad? Así que una de las reglas es que por favor pongan mucha atención a lo que se está diciendo. No estén copiando ahorita, no. Únicamente van a escuchar lo que yo voy a explicar acerca de toda esta temática. Ya luego voy a dar las directrices, qué es lo que les toca hacer a ustedes. Vuelvo y repito, únicamente van a escuchar lo que yo voy a explicar. Es una clase explicativa. Ya después voy a explicar cuál es la parte donde ustedes van a empezar a trabajar. Así que sin más preámbulo, a ver la explicación. Interpretando el significado de las imágenes. Aquí vamos a ver cuáles son las características de una imagen, cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder interpretarla o analizar la imagen. El hombre, para poder comunicarse con sus semejantes, desde tiempos prehistóricos ha utilizado imágenes, incluso cuando todavía no existía la escritura. El uso de imágenes se ha utilizado desde las civilizaciones antiguas. ¿Como cuáles civilizaciones? La civilización maya, lo que es la cultura griega, la egipcia, la romana. Todas estas han utilizado el uso de imágenes porque todavía no tenían un sistema de escritura. Las imágenes están en el origen de la civilización humana, estando presentes en casi todos los procesos de comunicación. Es por eso que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo sería nuestro mundo sin imágenes? Es muy importante que nos hagamos esta pregunta. Pero son ustedes las que van a responder ahí en su cuadernito. Ahí van a darle respuesta a esta pregunta: ¿cómo sería nuestro mundo sin imágenes? Para poder interpretar una imagen, vamos a lograr manejar estos tres elementos que tienen que ver con el lenguaje visual, o sea, qué es lo que yo observo. El lenguaje visual se divide en tres. Uno de ellos es el lenguaje visual objetivo, el lenguaje visual publicitario y el lenguaje visual artístico. En el lenguaje visual objetivo, bien, primero vamos a conceptualizar el lenguaje visual. El lenguaje visual es un sistema de comunicación que estructura y relaciona los distintos elementos visuales de la imagen. O sea, el lenguaje visual lo que se encarga es de elaborar toda la estructura de los posibles elementos que nosotros podemos observar en una imagen. Bien, entonces, ¿qué es el lenguaje visual objetivo? Es el que intenta transmitir la información de forma que solo se le pueda dar una interpretación. O sea, el objetivo es una sola interpretación, no varias, porque si no tiendo a confundirme.
Utiliza formas geométricas, imágenes reales, fotografías muy definidas e iluminadas. El lenguaje visual objetivo utiliza únicamente formas, figuras, fotografía, no utiliza un texto. Por ejemplo, aquí en esta imagen que logramos observar aquí, ¿cuál es qué es lo que me transmite a mí? Bueno, un aeropuerto. Eso es lo que intenta decir. Y no hay un texto en sí, solamente la imagen. Entonces yo les digo, elabóreme una imagen usando el lenguaje visual objetivo, que es lo que me va a realizar una imagen que intente transmitirme un mensaje sin el uso de palabras. Luego tenemos el lenguaje visual publicitario. Este es el que combina imágenes, texto expresivo para que el mensaje se comprenda fácilmente. Aquí es para transmitir una información de forma más fácil. Esto más que todo lo utilizan las empresas, el publicitario. Su finalidad es atraer la atención del receptor para que acepte el producto y efectúe la compra. Entonces el publicitario, eso, miren, usted me elabora, si yo les digo, elabóreme una imagen publicitaria, pues, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a poner una imagen y me va a utilizar, ¿qué? Texto. Eso es lo que me va a hacer. Y luego tenemos el lenguaje visual artístico. El lenguaje visual artístico produce diferentes sentimientos y sensaciones en el espectador a través de combinaciones de luces, colores y cuidadas composiciones. Entonces, aquí en lenguaje visual artístico es, por ejemplo, cuando vemos iglesias, cuando vemos un edificio, cuando veo que una escultura, ese tipo de cosas es un lenguaje visual artístico. Cuando veo ese tipo de imágenes, se está refiriendo a un lenguaje visual artístico. Si yo le digo, elabóreme una imagen visual artística, ¿qué me puede hacer ahí usted? Una iglesia, un edificio. Es todo aquello que tiene que ver con la parte artística, como lo barroco, como lo contemporáneo, lo arquitectónico, el uso de pintura, artes plásticas, etcétera. Eso es lenguaje visual artístico. ¿De acuerdo? Bien. Las características generales de la imagen son: el grado de figuración se refiere a la representación figurativa de la imagen representada. O sea, esto es, ¿qué es lo que encontramos en ella? ¿Qué es lo que observo yo? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué tipo de figuras encuentro dentro de ella? ¿Hay figuras geométricas o no? Si hay líneas, a eso se refiere. El grado de iconicidad. Esta función del nivel de realismo de la imagen respecto al cuerpo de objeto representado. ¿Qué tan realista es esta imagen? ¿La puedo encontrar yo en mi entorno donde vivo esta imagen? ¿O realmente es una imagen imaginaria ficticia? ¿No existe lo que yo observo ahí? Entonces es el grado de iconicidad. ¿Qué tan realista puede ser esa imagen? Luego está la complejidad y simplicidad. Está relacionado con la cantidad de información que la imagen nos proporciona. ¿Qué tan compleja es esta imagen? ¿O realmente yo puedo obtener toda la información en ella? De eso se trata. La calidad técnica. Según la calidad técnica alcanzada, es una imagen considerada buena o mala. Si utilizó, por ejemplo, la técnica de óleo, el óleo sobre, ¿qué? Digamos podría ser en una Canva o podría ser óleo y también el uso de acrílico. Entonces, ¿qué tan efectiva
fue esta técnica, si es una técnica buena o si es una técnica mala. O, por ejemplo, si utilizó la técnica de óleo sobre lienzo, ¿qué tan bien logró esta técnica? Y la originalidad estaría en el extremo opuesto de la vulgaridad y tendría que ver con las imágenes consideradas como poco corrientes o fuera de lo normal. ¿Qué tan original es esta imagen que estoy viendo? Podría decir. Entonces es una característica también de las imágenes, la originalidad. ¿Cuáles son las finalidades de las imágenes? Todas las imágenes que podemos observar tienen una finalidad concreta que viene determinada por el mensaje visual que el emisor le ha querido dar. Los mensajes ya están clasificados según el emisor de lo que quiere informar. Por ejemplo, las imágenes informativas transmiten una noticia, anuncia un evento o promociona un producto destacando sus cualidades. Eso, por ejemplo, cuando pegamos algún boletín informativo en escuela o otro boletín que diga se alquila casa, etcétera. Eso es lo que nos transmite una noticia a nosotros. No hay clase, entonces les ponen ahí fuera del aula, no habrán clase, etcétera. Eso es es una imagen informativa. Luego tenemos la identificativa. Esta sirve para reconocer a una empresa o persona, que pueden ser los logotipos, las marcas o las banderas. Esto más que todo nos sirven para identificar. Por ejemplo, el logotipo de la colonia, ya saben cuál es, va. La colonia paga menos, vive mejor. Ese es un tipo de imagen identificativa. Las marcas y las banderas. Por ejemplo, vemos una bandera, ¿cuál es el mensaje de qué país es? Para eso nos sirve. Luego las indicativas, bueno, ahí lo dice, es la que nos indica algo. Utiliza signos y señales, más que todo pictogramas. Las indicativas, por ejemplo, las que dicen doblar a la izquierda, doblar a la derecha, no girar en U, una sola vía, o sea, son todas las señales de tránsito que encontramos. O, por ejemplo, en institución, ahí tenemos las que dicen vías de evacuación, las que dice salida, etcétera, ¿verdad? Gradas, todo ese tipo son señales y estas son indicativas. Luego tenemos la descriptiva. Define lugares o figuras señalando sus partes de forma simplificada. Dibujos científicos, diseños, esquemas o mapas. Entonces aquí hay una descripción de la imagen. Por ejemplo, un croquis es una imagen descriptiva. Ahí describe cómo está conformulada tal institución, o sea, es el plano, es todo lo que podemos encontrar en ella. Un mapa, o sea, los lugares donde están, cómo está dividido, ahí podemos ver su tamaño, qué tan largo están, etcétera. Luego tenemos la noticia. Imágenes de prensa y carteles que acompañan a un texto. La noticia es más que todo el periódico, que ahí hacemos uso de la imagen y también del texto. Entonces miren, llevamos 5 finalidades de la imagen ya. La exhortativa trata de convencer al receptor para que haga lo que propone el mensaje. Se utiliza principalmente en publicidad. Bien, la exhortativa nos indica hacer algo. Por ejemplo, en los botes de medicamentos dice, agite antes de usar. Entonces nos está exhortando a que debemos de agitar ese frasco antes de usarlo. Manténganlo en lugar fresco, dice. O sea, tenemos que mantenerlo a temperatura baja. Guárdenlo en un lugar que no esté al alcance de los niños, sea un lugar seguro donde los niños no los puedan agarrar. Entonces eso es algo exhortativo. Si una etiqueta de una camisa dice no usar cloro, no está exhortando que a esa camisa yo no le puedo aplicar cloro. Aunque sea blanca, pero ahí no está exhortando a algo. Luego las recreativas son las imágenes recreativas. Tiene como principal objetivo entretener. ¿Y esto cuáles son? Los cómics, las películas, imágenes de revista y los guiños. Eso.
Tenemos la estética, que son obras de arte que expresan sentimientos y belleza. Ahora bien, ¿cómo se lee una imagen o una obra de arte? En este caso, miren, ahí tenemos para una imagen. En primer lugar, tenemos que llenar una ficha técnica. ¿Cuáles son los datos que va a obtener esta ficha técnica? El autor, o sea, el autor es quien hace la obra, ¿verdad? El título, o sea, el nombre de esa obra. La fecha en que se realizó, la ubicación actual, o sea, dónde se encuentra, a qué género pertenece, si es pintura, si es arquitectura, si es escultura, etc. La clasificación de la imagen, luego técnica empleada y las dimensiones. Luego más adelante vamos a ver ya en una ficha realizada ahí cada una de ellas. Miren, luego tenemos la lectura descriptiva, que en este caso va a ser objetiva. O sea, lo que yo observo en ella es todo aquello que encuentro. Elementos compositivos, o sea, cómo está compuesta esta imagen. Centro óptico y centro geométrico de la imagen, o sea, si es cuadrada, rectangular, si es redonda, a eso se refiere. Líneas de fuerza y de interés, si hay líneas horizontales, verticales, paralelas, o sea, ustedes ya manejan los tipos de líneas. Tratamiento de la luz, si es claro, oscuro o viceversa. El color, análisis y combinaciones. Aquí todas las posibles combinaciones de colores que encuentro. O solo hay colores primarios, no, ¿verdad? Hay una gama de colores. El tipo de plano, si está en relieve. Y la angulación, ¿qué tipo de ángulo encuentro en este tipo de imagen? Luego las características principales que ustedes no las van a trabajar. Estos todos las van a conocer, pero no las van a trabajar. Luego tenemos la relación de texto-imagen. Esto sí, si la imagen tiene texto, ¿tiene que ver ese texto con la imagen o no? A eso se refiere. ¿Qué tanta relación tiene? O lo que dice en el texto no tiene nada que ver con la imagen. Ahí se refiere. Luego tenemos la lectura interpretativa, o sea, ahí subjetiva. Ahí es lo que usted se observa, su grado de significado. O sea, ¿qué significa para usted esa imagen? Las connotaciones emocionales, ahí, y la valoración que usted le puede dar ahí. Usted dice, esto de esta imagen. Podría estar mejor, encuentro este error. Ahí es una opinión suya de lo que usted piensa de esa imagen. Miren, aquí tenemos el ejemplo de la lectura de una obra de arte. No es de una imagen. Recuerden que la lectura la podemos hacer tanto, o sea, la interpretación de una imagen o una obra de arte. En este caso es de una obra de arte. De esta, aquí les menciono, miren, ¿se acuerdan de la ficha técnica? Esta es la ficha técnica, miren. El autor de esta obra se llama Diego Velázquez. ¿Cómo se llama esta obra? Las Meninas. ¿Cuándo se realizó? En 1965. ¿Dónde se encuentra? En el Museo del Prado. ¿A qué género pertenece? A la pintura. Clasificación de la imagen. ¿Qué tipo de imagen es esta? Como es una obra de arte, entonces es una imagen artística. Es una obra de arte. Miren. Por ejemplo, si encontráramos aquí una imagen, por ejemplo, una imagen con un cigarro ahí y un signo, ¿qué tipo ¿a qué clasificación de imagen iría? A la objetiva, ¿verdad? O si encuentro aquí, diga, no pasar, que diga la palabra no pasar y abajo así un cerco, ¿verdad? O una cruz. Algo ahí donde impida el paso. Entonces sería ¿qué? ¿Objetiva? ¿O sería artística? No, ¿verdad? Ahí sería un tipo de imagen descriptiva. Luego, la técnica empleada o los óleos sobre lienzo. Ahí es el tipo de técnica que utilizo, ¿verdad? Las dimensiones.
Ojo, en técnica empleada es, por ejemplo, aquí es una obra de arte, entonces es óleo, ahí no es acrílico. En caso de que esto no fuera una obra de arte, sino una imagen, entonces nos tenemos que saber si es una obra de arte o es una fotografía. Si es una fotografía y dice técnica empleada ahí, pues lo que observe en la fotografía, si usted cree que es pintura, eso. O si es una topografía, o sea, la copia de una fotografía se le llama fotografía. Topografía, perdón. Y dimensiones, ¿cuánto cree usted que mide esa imagen? Luego vamos a la lectura descriptiva, objetiva, o sea, es todo lo que yo observo en ella. Todo lo que yo observo en ella, tal cual está ahí, no me invento, sino lo que yo observo. Y la lectura interpretativa, esta es la parte subjetiva, o sea, lo que yo pienso de esa imagen. A qué género pertenece o cuáles son las mejoras que yo le podría hacer a esa imagen, etcétera. Y es la parte argumentativa suya, lo que usted piensa según lo que usted observa. Bien, entonces van a hacer un trabajo para la siguiente clase. Ahí la encargada les va a decir qué es lo que les toca hacer, así que ha sido un placer poderles impartir esta clase el día de hoy. No olviden todas las medidas de seguridad que tenemos, que debemos de tener ahorita en esta situación de emergencia. Con toda la explicación de la temática que hemos recibido, para el día de mañana lo que van a hacer es copiar todo este contenido. Se le va a dar a la encargada por grupo. Los grupos ya saben, ya están definidos. Entonces se van a reunir en los grupos que ya tenemos y vamos a copiar este contenido. Cada grupo va a tener una copia donde va a encontrar todo este contenido. Lo van a copiar en su cuaderno tal cual está. ¿Qué es lo único que no van a copiar? Donde está el análisis de la imagen. No, esa ustedes la van a tener para el trabajo que les va a tocar hacer. Entonces, para el día de mañana lo que van a hacer es copiar en su cuaderno el contenido de la presentación de hoy. Para el día jueves lo que vamos a hacer va a ser el análisis de una imagen. Yo voy a mandar ahí en la copia la imagen y ustedes lo que van a hacer es con la explicación que ya tienen, van a hacer ustedes el análisis de esa imagen. Va a ser también por grupo. Me despido de ustedes, espero que haya sido de su provecho, espero que se encuentren bien y hasta la próxima. Feliz día.